Bueno, pues aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita de la novelista afroamericana Gloria Naylor, que dice: de nada vale ser padre del presente cuando dejamos huérfano el pasado. Que pasen los litigantes. Para mí esto es un negocio. Están haciendo dinero con mi hija ilegalmente. Muchas veces la vida te pone las fichas, pero uno mismo hace su jugada. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos. Edward, tú eres el demandante del caso. Sí, señora. Dime, ¿quién es Diandra? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver el caso? Bueno, Diandra es la esposa de mi hermano difunto. Y yo vengo aquí para que usted reconozca que yo soy el padre legítimante de Valeria. ¿El padre qué? I'm sorry that my It's okay. It's okay. yeah, that I'm the legitimate father. Oh, the biological The father. biological El father. padre yes, ma'am. biológico. Lógico, de la criatura, sí, señora. ¿De qué criatura? De la Valeria. mía. De la hija de ella. So, vienes aquí a que yo te declare el padre legal de la Y niña. también que me dé la custodia legal para que me la lleve yo a Dubái, donde yo estoy trabajando ahora, en una obra constructiva. Ahora explícame los hechos. Diandra y yo éramos novios hace muchos años, hace 7 años. Y en ese trámite de novio, yo estaba en unos pasos Él cae equivocadamente. preso. Él cae preso. Ok. Me cogieron traficando marihuana de México a California. Me cogieron con 30 libras de marihuana. Ya tú sabes. ¿Ok? Me dieron una condena de 5 años. En ese trámite de 5 años conocí a Dios. Bueno, conocí al padre que venía, que era católico, que daba las misas en la prisión. When I get out, Cuando sales, Nosotros le brindamos Ay, la mano. El hermano while de él y yo le brindamos la mano. bueno, cuando estaba encarcerado, ella se enamora de tu hermano. ella se enamora de mi hermano y se casan. Ok. So, en ese trámite también estaba yo, vaya, No te hagas la medio víctima, loquito. no te hagas la ¿Me víctima. entiendes? Bueno, pero espérate. Doctora, déjame, Sí, por sí. favor. Ya la mandé a dame callar, ya la loba ahí, mandé a porque vaya, callar, de verdad que ya yo- la mandé a callar, Ok, ya la ok, mandé a ok, callar. perfecto. Ya. Bueno, con tanto esa cosa emocional, tenía controversia con mi hermano, con ella también, pero que lo dejé yo ahí cuando salí. Me encontré que no tenía dónde ir. So me fui a la casa de mi hermano, que atrás tenía unos edificios, sí. Ah, ok. Y me mudé para atrás, Ok. me mudé para atrás de la casa de él. Ok. Un mes después, como mi hermano es rastrero, Él muere. él está cargando lo que es aceite de Nueva York a la Florida. Pero ¿qué pasa? Hay una neblina en Nueva York y se reembolca Y se muere. y se muere mi hermano. Ok. Ella estaba en una depresión, yo también. Claro. Y entre todo eso y las Esa copas de pobre vino, cogimos y pensamos otra relación sexualmente. Ya tú sabes. Y yo dije, eso está mal hecho. Este es mi hermano, esta es la esposa de mi hermano. Ok. Cogí y me largué. Te desaparecí. Oh, muchacho, cogí Me la dejó maleta sola, y me fui sola, corriendo. Sin nadie en este mundo. Ok. Sola. Ok. Sola Ahora. me dejaste. En eso me doy de cuenta que ella sale embarazada, señor. No te das de cuenta, te enteras. No te das de cuenta porque yo nunca te lo dije, porque tú te largaste. Por Ni eso me siquiera doy de te cuenta. quisiste enterar. Por Tú te una largaste, te personaje cogiste tu bolso y que te no tiene que ver fuiste. de ella. Mira para esto, señora, mira. Ni siquiera te Perdóname. enteraste. ¿Por Tú no qué te tú diste crees que me cuenta de largué? nada. ¿Por qué tú crees que me largué? Ok, no, está bien. Ya, esa parte. Ok. ¿Estuviste cuánto tiempo fuera? 1 año y medio, la niña tiene 2 años. Ah, ok. Dale. ¿Qué pasó? Bueno, me dice, ven para acá porque yo tengo una niña y es tu sobrina. Voy y la conozco. Le digo, mira, tengo un trabajo muy bien que me está haciendo muy bien ahí en Dubái y tengo que irme 3 meses. Me dice, no, porque resulta ser que tu sobrina es tu hija. ¡Qué barbaridad! Por eso te estoy diciendo que... Ok, y esa es la niña de la custodia. ¿Tú quieres la custodia de esa niña? No, quiero él la no ¿Por tiene custodia de qué tú quieres la Porque custodia? cuando me dijo eso... Espérate, ¿por qué tú quieres la Cuando custodia? me dijo eso, señora, Ajá. yo cogí y pensé y realicé. Y dije, ¿de verdad que se parece a mí? So, detrás de la parte de ella, cogí y se la llevé Hacer un Palmetto ADN. Hospital a hacer el DNA test. Ok, el And I ADN. have done. Y tengo la prueba aquí. Ven, Ok, ¿verdad? ok. Yo dije la verdad. Ahora, Yo pero dije la rápido, verdad, ella es tu mira hija. lo que me hace falta. Me hace falta que metas velocidad. Quédate Ok, aquí, quédate aquí, dime. quédate aquí. ¿Por qué quieres la custodia de la niña? ¿Qué pasa con la niña? Bueno, no ¿tú la sabes que la conoces? están rentando? Que están rentando a la niña. Ella está cogiendo dinero, señora, con mi hija.
Pero ¿cómo va a rentar? Tengo No, cheques yo no ahí de estoy rentando, 800, tu hija, 600 pesos, unas de amistades mías me están ayudando, 600 tú y de nunca me has 500 pesos. Y ayudado, lo tengo ahí en evidencia. Dámelos acá, por Dios, dame acá eso. Yo lo quise. Ella alquila a la niña. Yo no Señora. alquilo a la Entonces niña. tú quieres Yo llevarte quiero a la llevármela niña para que- Dubái. Para Dubái, para que tenga un porvenir mejor. Un porvenir Contigo. mejor. Y yo no he llamado a la Contigo policía, no va a doctora, tener ¿sabe nada. por qué? Porque no quiero trámite. I don't want to go ahead and psychologically mess her up. Ok, no quieres psicológicamente traumatizar Correcto. a nadie. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, vuelve a tu podio. Muchas gracias. Ok. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta respondes tú a la demanda. ¿Ok? ¿Hay testigos en el caso? Sí, yo tengo testigos. Perfecto, pero después de tu respuesta. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Que ella maltrata a la Que ella niña. le está diciendo a ella que le llame madre a ella. Mentiroso. ¿Viste? ¿Viste eso? Mira esto, señora. Eso es un peligro para el niño. Puede ser considerado abuso infantil. Caso cerrado. Edward demanda a su cuñada Diandra y viene a establecer la paternidad legal de su hija Valeria y además de pedir su custodia. La custodia él la quiere porque él alega que ella está alquilando a la niña. No sé cómo la está alquilando, pero me presenta cheques que ella está recibiendo en sumas de $500, $600, y el cheque dice, aquí en el memo, renta de bebé. No sé quién pondría renta de bebé en un cheque, pero bueno. ¿Usted Y sabe por lo que es eso eso, quiere doctora? la custodia de la niña para llevársela a Dubái, donde él está actualmente trabajando en un contrato de 3 años. ¿Cómo respondes, Diandra? Yo reconozco que él es el padre biológico de mi hija. Él Dijiste me que era de tiene mi que hermano. pagar mantención por la niña, porque si ahora quiere hacerse el que es el padre, pues tiene que ser el padre y pagarme por la niña. Cuando mi esposo muere, yo quedé en un estado muy triste. Mi difunto esposo me ayudó. Cuando él cayó preso, yo no pensé enamorarme del hermano de él en ningún momento. Sin embargo, estaba triste, él ¿Le fue el abriste amor la de mi pierna a mi vida. hermano? A mi hermano. Sí, claro, pero tú estabas preso porque tú eres un delincuente. Dice que has conocido a Dios, que no has conocido a Dios ni has conocido a nadie. Ah, no. Págame, Y tengo una págame, carrera ayúdame a mejor que tener a tú. la niña. Oye, aquí lo principal que tú me tienes que responder es lo de la renta del bebé. Porque déjame explicarte algo. Eso sería suficiente para mí considerar darle la custodia a él. Esto es serio. ¿Cómo es esto de rentar a un bebé? Yo, cuando yo salgo en estado, me quedo sola, no tengo a nadie. Conozco a unas amistades que ahora se han vuelto como mis hermanos, que ella Mi también familia. estaba en estado, pero ella pierde a su hijo. Ellos me pagan un dinero ¿Para qué? para ayudarme a estudiar, porque yo estoy estudiando, tomando clases ¿A Miami, cambio de qué? de cuidar a la niña. Y la maca Ellos la te ve 2 pagan veces al a mes. ti 2 veces al por mes. cuidarte a la niña. Señora, ¿Tú no Sí. ves que eso es ilógico? ¿hasta qué law? ¿Cómo es posible que yo te Ellos me pague? ellos me están ayudando a mí, no es que ellos cuidan a la niña, pero ellos me están ayudando a Pero mí. hija, pero ¿cómo alguien te va a pagar a ti por cuidarte a tu propia hija? Bueno, es que esto no es de esa manera. Ellos me están ayudando a mí para salir adelante, para que el Pero día a de mañana... cambio Eso de qué, está ¿por qué te fuera de la quieren moral y ayudar? ética. Para que el día de mañana la ¿Qué te niña pasa a pueda ti? estar conmigo Ok. ¿Cuánto tiempo se quedan con la niña? todos los días. Ella la maca lo ve 2 veces al mes. O sea, ellos se quedan con la niña todo el tiempo y tú la ves 2 veces al mes. Sí. O sea, que ellos son como los padres Sí. sustitutos de la niña. Ah, sí, yo trabajo de noche en un restaurante y no tengo mucho tiempo con ella, estudio de día. Y aparte de eso te pagan. Me ayudan a pagar mis biles. Pasemos a los testigos de la demandada. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Esther. Mi nombre es Andrés. Y Andrés y Esther. Ok, ¿ustedes quiénes son? Bueno, esta es mi esposa. Nosotros somos amigos de Diandra y cuidamos al niño. A la niña. Y pagan por cuidarla. Sí, bueno, no pagamos por el cuidar. Pagamos para ayudarla a ella a terminar la escuela y para que se levante. ¿Pero por qué? Para que salga adelante y pueda tener a su hija para atrás. Pero,
Pero ¿Qué razón ¿ustedes son tienen qué? ellos? ¿Ustedes son filántropos? Bueno, mi esposa... Santos, ángeles caídos del No, cielo. es que yo caí en una depresión y en ese tiempo yo estaba con la niña y me estaba poniendo feliz, me estaba ayudando. Mi esposa estaba embarazada en un tiempo, en el mismo tiempo que estaba Diandra, pero perdió al niño y cogió una infección y no podemos tener más niños. O sea, que ustedes sienten que esta niña está como llenando el vacío de la pérdida que tuvieron ustedes. Algo así. Sí, pero no la vemos como niña nosotros. La queremos, pero sabemos que la niña, que ella es la mamá. O sea, ustedes no quieren Tengo evidencia, adoptarla. doctora, de un video. No, señora, porque... Que ella maltrata a mi hija. ¿Quién tiene el video? Yo lo tengo, se lo di a la producción. Que ella maltrata a la Que ella niña. le está diciendo a la hija que le llame madre a ella. Mentiroso. Déjeme ver, señor Mentiroso. director, por favor. ¿Quién soy yo? Mira ¿Quién eso. soy yo? Mira eso. Valeria, ¿quién soy yo? Mamá. Llámame mamá. ¿Viste? ¿Viste eso? ¿Quién me llamo? Mira esto, señora. ¿Quién me llamo yo? ¿Cómo Y no me quiere ir, mira, no quiere ir a ningún lado, señora. Mira eso, señora. Mamá, pero ahí no se ve que la están maltratando en ningún momento, ni que le da ni Le nada. está... Bueno, She's pero la está forcing her to say mom. confundiendo. La está confundiendo porque le está exigiendo que le diga mamá a una persona que no es su mamá. Mi esposa, como te dije, tiene depresión. A veces se le va unos Arréstala, episodios señora. malos. Por tres. favor, dile a la doctora Madeline Hernández que pase al caso. ¿La niña vino? ¿Está Sí, aquí la niña? sí, está aquí. Sí, está aquí. Dile que venga con la niña. Mira eso. Mira qué princesa. Y Valeria camina. Hola, Valeria. ¿Cómo tú estás? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde Mira, está? mira cómo es punta. Mira cómo ¿Dónde? es punta. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? No, ella a ti no te conoce. Ven, mami, ven. Está nerviosa, es lo que está nerviosa. Está nerviosa. Bueno, esta tú ya para allá. A ver. Y tú quírate para acá. Quírate para allá. Oh. Valeria. Hola, Valeria. Ven conmigo. Ven. Ven conmigo. Venga. Ve con la doctora, ¿No mami, quiere? Doctora, esa es su hija. Creo que sí. Ok. Sácala, Roberto. Dale. No. Yo no sé qué está pasando aquí. Yo no sé qué está pasando aquí. Mami, Algo no me está cuadrando. mamita linda. No se quiere ir con Roberto. Bueno, pues, doctora, mamá. déjala con la doctora. Ok, siéntese, siéntese, por favor. Ok. Doctora Hernández, esa niña no está identificada ni con nadie en esta Con sala. nadie. ¿Con Mamá. usted? Y conmigo, que me preocupa, porque en realidad yo no soy una figura en la vida de ella. No. Entonces, esta niña no tiene vínculos emocional con realmente nadie. Con la persona que lo debiera de tener es con la mamá. Y esta situación es completamente inapropiada y no es saludable para la niña Ni para estas ellos personas. tampoco. Claro. Claro que no. Ahora imagínese usted entregársela a un señor que es extraño. Porque él no conoce a esa niña, ni la niña no lo conoce a él. Sí, pero fíjese, usted misma lo dijo, la niña en este momento no ha hecho un vínculo emocional con nadie. Así que es hora que lo haga, es muy importante. Madre. Eduardo, ¿tú tienes algún contacto con esa niña? Esa niña No, te- En este Ninguna, momento ninguna. yo quiero tener mucho contacto con Ninguno. ella, señora. pero ahora mismo esa niña te conoce, si No. tú la vas y la buscas. Bueno, mira cómo me estaba señalando y yo le estaba dándolo. Pero she's traumatized. Óyeme, Ella está traumatizada. yo no sé si es ilegal alquilar un niño. Yo creo que debe ser ilegal. Eso es ilegal. Sí, bueno, por lo menos yo creo que es negligencia de la madre. Pero yo también pienso que ese- mínimamente es negligencia. está tratando a su niña como una propiedad. ¿Hay algún oficial de la policía allá atrás? A ver si me dice si hay algún cargo en los libros de los Mami. códigos. Que Mayor Fuente, ¿usted sabe algo si se pueden alquilar niños? No se puede rentar niños. Uno no sabe a quién le está rentando. Eso es child endangerment. Eso es un peligro para el niño. Puede ser considerado abuso infantil. Porque bajo la sombrilla de es un abuso psicológico para esa niña. Pero es que ellos no son extraños. Perfecto. Decisión del caso. Declaro a Eduardo el padre legal y biológico de Valeria. De acuerdo a los ingresos que éste tenga junto con la madre, hemos de determinar la manutención que no va a ser retroactiva al nacimiento de la criatura porque ella le negó el hecho
de que él era el padre biológico y la inscribió a nombre del difunto. O sea, como él no tenía conocimiento, yo no lo puedo obligar a pagar retroactivo al nacimiento de la niña porque él no sabía, ella lo engañó. Pero de en este momento en adelante sí va a pagar manutención. Además, voy a entregarle la niña al mayor Fuentes para que éste se la lleve al Departamento de Niños y Familia. No, doctora, no. Y se haga una investigación sobre lo que está pasando con esta criatura. Porque a mí me parece que aquí todo el mundo tiene un cable suelto. Y para mí, el mejor interés de la criatura es lo que más me importa. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.